distancia con un grupo de estudios en toda América, y la verdad estamos desbordados. Pero les quiero contar un par de situaciones que vamos a charlar, y por supuesto la idea es compartir algún contenido y luego que ustedes me puedan sacar alguna duda. Uno siempre como entrenador creo compartir tres cosas. Básicamente adoptar, adaptar y mejorar. En general, entiendo que cuando uno adopta, escucha. Hoy en esto que citamos nosotros como infoxicación, que quiere decir cantidad de información hasta el punto de intoxicarnos, no poder diferenciar entre lo que es el conocimiento y lo que es la información, que claramente son dos cosas distintas. Y luego, bueno, adaptarlas. Cada uno de ustedes con una categoría infanto-juvenil, yo ahora después voy a hacer un poquito la división que puedo proponer distinta, lo piensa. Y por supuesto no es lo mismo un club como mi club Los Tilos, con una M15 con 90 jugadores, que quien tiene una M15 con 8 jugadores. Entonces, empezar a pensar esas cuestiones también tiene que ver con adaptarla. Y no menor el tema de qué grupo tienen ustedes, porque en general algo que por suerte este freno en cuanto a la pandemia nos ha permitido justamente es replantear nuestro rol como formadores. Replantear que el jugador que pensamos no es el jugador de nuestra M15 y cierra ahí nomás, sino que tiene una historia de cómo ese jugador, ojalá cada club lo haya pensado desde la M6 hasta llegar a plantel superior, y cada uno de los entrenadores somos un pequeño engranaje, porque lo más importante sigue siendo el jugador y no cuánto poco o mucho le hice saber yo ese año. Incluso, y ahora se los voy a mostrar un poquito más adelante, un montón de los aprendizajes llevan más de un año. Lleva más de un año aprendizajes. Entonces, si nosotros nos cerramos a creer que ese año le enseñamos todo, estamos complicados, ¿sí? Y el tercer punto es mejorar. Dije adoptar, y ahora digo mejorar, porque mejorar un poco es, ojalá, esta gente que están acá y que les agradezco este tiempo que están invirtiendo en su formación, así como la gente que lo vea luego en YouTube, pueda criticar, pueda buscar otra bibliografía, pueda dialogar con el entrenador que tiene al lado, pueda ir a su club a hablar de rugby. Estamos nosotros en muchos clubes, se habla hacia afuera y no hacia adentro, y no en cuanto podemos aprender de quien tenemos al lado, que muchas veces es alguien con mucha experiencia. Lo que voy a empezar a compartir con ustedes, les voy a decir también, creo que voy a ver a Billy. Billy va a tomar las preguntas, y veo alguna cara, no los veo a todos ahora, así que les voy a pedir disculpas. Tiene que ver con compartir algunos conceptos con respecto a justamente qué ocurre en esta edad. La edad de 13 a 17 años sigue siendo una edad muy compleja. Seguramente en las preguntas de ustedes eso esté reflejado. No me quiero extender mucho y después lo voy a dejar para las preguntas, pero estamos proponiendo que la edad de rugby infantil y de rugby juvenil, al menos en Argentina, sé que hay amigos de otros países, se modifique ese corte. Claramente el rugby infantil en Argentina, estamos hablando de un jugador de 14 años y estamos hablando de un jugador de 6 años. Y sigue siendo rugby infantil. Entonces el rugby infantil a los 6 años, ustedes saben la dificultad que tiene, y sin embargo a los 13 y 14 años aparece determinadas cuestiones fundamentalmente desde la psiquis, y por supuesto después de lo motriz y también de lo sexual, en cuanto hay una gran diferencia en ese rango infantil. Entonces es muy probable, y ojalá varios tomen este concepto, por eso la idea era compartir distintos conceptos. La Unión de Cuyo hoy lo está haciendo, y está intentando dividir entre infantil y juvenil. Nos está faltando un eslabón. Entendemos que hay otros deportes, que también estamos viendo y estudiando otros deportes. Después el nombre lo dirán ustedes, lo dirán los dirigentes, pero claramente entre infantil y juvenil está faltando un pequeño eslabón, que ahora les voy a dar algún fundamento al respecto. Un poco Billy me ha invitado, yo no hablo muchísimo, de cómo hacen otras charlas, de pensar solamente en el jugador, ¿sí? Entiendo que cada uno de ustedes están
también tiene que formarse. Uno como formador necesita de tiempo. En general, para aprender un idioma o para aprender a andar en bicicleta nos lleva 6, 7 años. Y sin embargo, a veces parece que voy a una charla de un determinado tema, entonces yo ya sé ese concepto. Y tenemos expertos en alguna destreza simplemente por haber hecho una o dos experiencias. Pero básicamente como entrenador, y sobre todo en estas edades, nos tiene que de alguna forma revalorizar el hecho de escuchar, ¿sí? De poder escuchar como entrenadores, que estemos dispuestos a escuchar, a aceptar críticas constructivas, ¿sí? A admitir cuando estamos equivocados. Yo sé que ustedes escucharon otras charlas antes y son varios los que dicen, se habla de la empatía, es importante saber realmente qué es la empatía, ponerse en el lugar del otro. Yo voy a después tocar también un tema que es la evolución del contacto, que me interesa mucho, y si Billy toma nota, porque en definitiva esta charla ojalá hubiese sido solamente sobre ese tema que hoy nos está movilizando mucho, y lo quiero compartir con ustedes. Obviamente el tema de comprometerse, está claro que no hay entrenador, y ustedes hoy acá hablan de un compromiso por demás, pero entiendo que estos liderazgos que ustedes llevan adelante tienen que ver sobre todo con poder escuchar. Ahora, ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿Sí? De alguna forma, nosotros lo que tenemos que tener claro es que, o hacernos preguntas, ¿sí? Está muy bueno cuando el entrenador, por más que no sea profe, y que sea alguien que está mucho tiempo en el campo, se empieza a hacer preguntas. Entonces, realmente solamente tenemos que enseñar habilidades y técnicas, o también es muy importante el tema de la educación en valores y compartir distintas situaciones de vida. En estas edades, en 16 y en 17, perdón, en 13 y 17 años, es una edad donde estamos dejando una huella. Claramente dejar una huella en los jugadores no es menor. Y yo quería compartir lo siguiente, que es una vez que nosotros estamos enseñando técnicas y habilidades, después podemos hablar de las definiciones, porque hoy en las distintas uniones se le está llamando de distintas formas, y otro gran paso es ponernos de acuerdo. También, no que todos hablemos lo mismo, sino que entendamos que cuando alguien está hablando, por ejemplo, de una técnica, sepamos a qué referimos. La forma de llevar adelante el lenguaje y la forma de expresar a nuestros jugadores también es un tema muy importante, porque muchas veces no coincide lo que planificamos, lo que pensamos, con lo que después el jugador entiende, ¿sí? De esto también después voy a ampliar un poco más. Pero bueno, compartir de cuanto a lo qué es lo que enseñamos claramente, además de los valores, técnicas y habilidades, que incluya, obviamente, el aprendizaje en valores y las actitudes en los jugadores. Voy a hacer referencia en estos minutos, en varios momentos, a la Unión Austral, en el sur argentino, que estamos haciendo todo un programa de formación, y a la Unión de Rugby Tucumán, en el cual estoy asesorando en algunas cuestiones. Así que una de las cosas que se está hablando en estas edades, además de las técnicas y habilidades, es formar hábitos. El tema del hábito es un gran tema que en general los entrenadores no estamos haciendo hincapié, porque el hábito además lleva tiempo. ¿Sí? El hábito de llegar temprano, el hábito de vendarse, el hábito de escuchar primero al entrenador, de escuchar a los líderes en el juego, eso es un hábito. Que el hábito en general incluye no solamente el hecho de hacerlo una sola vez, o de enseñarlo, o de expresarlo, sino que todos quienes están alrededor del equipo, toda parte del staff, ¿sí? Este es otro gran tema. Cuando trabajamos en staff, hay ruidos, hay muchas veces que claramente hay ruidos, en juveniles hay ruidos. Esto se ve muy, muy obvio cuando hay una jugada, que un jugador, hay un penal abajo de los palos y uno de los entrenadores dice pateá y el otro dice jugá. Y esto ocurre, claramente ocurre. Eso después también se transmite en otras cuestiones dentro del grupo. Otra cosa que compartimos con los entrenadores es pensar que el primer equipo dentro del equipo es el staff. Y sobre todo ahora que sobre todo en Urba, que están creciendo los equipos juveniles, con entrenador de backs, con especialistas, con kinesiólogo, con médico, con profe, evidentemente ahí también hay un trabajo importante
dentro de quien conduce el equipo. Pero bueno, esta presentación la van a tener, pero cuestiones como respeto, autoestima, aceptación, no es menor, pero sí quería dejarlas para que ustedes de alguna forma la tengan. Ahora, si sabemos, o por lo menos empezamos a pensar qué enseñar, también tenemos que nombrar cómo vamos a enseñar. No solamente, y hoy acá tiene que ver con los formatos en el cual estamos enseñando, ¿sí? En general, esta reproducción de patrones técnicos, de copiar determinados modelos, de ver en Instagram el videíto de los jaguares o de alguna de las licencias de las franquicias en el exterior y después reproducir la gestoforma en ese momento, por más que, y este es un gran desafío también, los niños o los jóvenes, como ustedes quieran que los nombre, hoy comienzan a tener mucha información, ¿sí? A diferencia de lo que nos pasaba a nosotros, estos jugadores 2020 tienen mucha información. Claramente miran en las redes sociales, hay canales, hay programas puntualmente, entonces tienen conocimiento. No nos alcanza solamente con reproducir determinados patrones y determinadas cuestiones técnicas. Claramente lo que comparto es que seamos capaces de aplicarlas a las distintas situaciones de juego. Claramente todo lo que ustedes planteen como planificación, y ahora voy a llegar un poco al tema de las actividades, que en general es lo que más le gusta a los entrenadores, deberían estar pensadas en pensar, proponer permanentemente en los entrenamientos distintas situaciones de juego, distintas situaciones donde el ambiente, y acá es donde empieza a jugar la cantidad de defensores, el espacio, el tiempo que le damos, y obviamente a veces incluso en 13 años esto todavía se puede realizar, jugar con más de una pelota, con pelotas con distinto tamaño, son situaciones que generan similares a los juegos. Les dejaba, en un momento dije gestoforma, en realidad estamos pensando en el hockey y el básquet, hablan también en gestoforma, que es una forma de llevar adelante solamente reproduciendo los tipos de movimiento, ¿sí? Esto lo digo porque después seguramente los diálogos en cuál es un buen pase y empezar a dialogar si realmente en algún punto la forma de poner las manos, y acá aparecen las gestoformas, la forma de colocar el cuerpo, la forma de colocar la cabeza deberían justamente reproducir sí o no esa situación. Dentro de este cómo lo debemos enseñar, claramente la propuesta, e incluso en estas edades, es aprender jugando. Los chicos van a jugar, ¿sí? Está claro que cada vez hay que tener mucho menos diálogo, diálogo no es la palabra, mucho menos tiempo hablando. Los entrenadores nos encanta hablar. Una vez un entrenador me dijo, creemos que nos gusta nuestra voz, yo lo tomé porque me pareció fantástico, y hablar menos y hacer más, ¿sí? O sea, realmente proponer con esto que ya hace rato se está hablando, por suerte, de dar indicaciones claras, indicaciones sencillas, indicaciones cortas y mucho, mucho aprendizaje para realmente generar conocimiento, generar ganas de jugar y que si los jugadores se tienen que equivocar, realmente lo hagan no en dos filas enfrentadas pasando o dos filas enfrentadas tacleando, sino generando la mayor cantidad de habilidades motrices. Ahora, empezar a pensar, ¿sí? Esta es otra cosa que uno puede empezar a tomar nota, pero empezar a pensar que esos contenidos, que podría ser una definición, porque esto tiene que ver con parte de un trabajo de doctorado que yo estoy finalizando, pero si llamáramos contenido, ¿sí?, al pase, o contenido a la patada, o contenido al tackle, claramente lo tenemos que poner en situación conjunta. O sea, ya por suerte la evolución en los manuales no es solamente pasar, sino es pasar, tomar y pasar, sino es atrapar y pasar, después depende de la bibliografía que ustedes quieran tomar, pero claramente el doble gesto, esto que decíamos de atrapar y pasar, de taclear y pararse, de tirar el line y correr, de paso y soy interno, es siempre en contenidos más de uno, no solamente trabajado de forma aislada. Y claramente, intentar organizar los conocimientos de la forma lo más apropiada y significativa para los jugadores, no para nosotros. En virtud de que estos jugadores entiendan que les sirve y que van evolucionando, es una buena forma de organización, ¿sí? Cuando se habla de planificación, muchas veces hablamos de una planificación
subjetiva, de una que nos gustaría a nosotros, de una que han hecho cortar y pegar de otro club. No, lo que intentamos es que cada uno pueda organizar esos conocimientos de la forma más ajustada a nuestros jugadores posible, como les dije las primeras palabras al principio. Esta parte la voy a pasar, por nomás las que ustedes las van a tener, porque hace una definición de juego y la diferencia entre juego y deporte. No era tan importante en este momento, pero sí quería empezar a partir de acá. Esto cuando uno busca tips, cuando Billy me dice, bueno, busquemos algunos tips para los entrenadores, claramente todos los que van a surgir, que les vamos a compartir con dos de estas presentaciones que me parece que son las más importantes, comienzan a partir de los principios del juego. Esto tiene que quedar claro, o sea, no hay forma de planificar, de pensar el juego, de observarlo, de investigarlo, sino es a partir de los principios del juego. Deberíamos tener claro los principios del juego, por más que hay como un consenso desde la World Rugby y después cada uno lo va pensando, pero pensar primero a partir de los principios del juego, segundo, la parte importante, que cada uno de esos juegos tengan cada una de esas actividades permanentemente se piensen como ataque y se piensen como defensa. Si no alcanza solamente con pensar y enfocar y decir voy a trabajar el ataque, sino que voy a trabajar el ataque con la defensa, o voy a trabajar la defensa a través de determinado ataque, ¿sí? Esto es algo que se viene hablando, pero yo quería también hacer un aporte de autores, porque si no es, porque lo dijo fulano, en realidad hay muchísima bibliografía, papers e investigaciones al respecto, y hay otras que se van a seguir citando, pero lo que en principio cuando planificamos, o cuando proponemos en edades entre 13 y 17 años de llevar adelante las actividades, lo que tenemos que pensar es ese conflicto, esa situación que siempre se da entre las dos cosas que se nombran, que es espacio y que es posesión, ¿sí? Claramente todo desde el 1 versus 1, que sé que lo vienen hablando, y yo también tengo mi idea al respecto, pero pensar que todo tiene que ver con ocupar espacio y con posesión de la pelota. Y a partir de ahí, obviamente, se arma lo que incluso se dice como núcleo táctico, lo dice un trabajo de proxiología de Rufino en el norte argentino, que es empezar a pensar la relación entre la pelota, la relación entre el atacante, la relación y todo lo que ocurre y pasa ahí, y nosotros como entrenadores ya empezamos a pensar desde el punto de vista colectivo y obviamente desde el punto de vista individual. Ahora, en esa situación de ataque y defensa estaba este tema que yo decía a Viri, a ver si lo podemos retomar después, porque las acciones de contacto entiendo que es uno de los ejes que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Hasta los 13 años, y les diría, si me permiten, un año más, pero claramente hay muchísimos niños y jóvenes que llegan a los 14 años con muchos problemas en las acciones de contacto, ¿sí? Estas acciones de contacto que adhiero totalmente a lo que la URBA desde hace muchísimo tiempo proponía como pérdida del miedo al contacto, y esa evolución, muchas veces los entrenadores solamente pensamos en esa evolución del tackle y el 1 versus 1, pero eso muchas veces no se puede llevar a cabo, no se puede llevar adelante y no se puede evolucionar justamente por no haber trabajado en lo previo esas acciones de contacto. Veo ahí ya el cartel, o sea que empiezo a ver el final. Voy a adelantar algunas cuestiones que seguramente desde acá tenga algunas preguntas al final, pero quería compartir con ustedes, cuando uno habla como el jugador o con distintos paradigmas para poder entrenar, hay teorías, por supuesto que hay teorías, el rugby cada vez, por suerte, está más estudiado, pero realmente estudiado, no solamente decirlo, sino que realmente estudiado, y el rugby que les decía, de mostrar solamente algunos ejercicios o algún formato para poder llevarlo adelante, estaba directamente relacionado al paradigma clásico, que tiene que ver un poco con los deportes individuales, ¿sí? Claramente para los deportes de equipo eso no sirve. Cuando pensemos los tips, y acá viene un poco la palabra y el cierre de estas charlas en cuanto a los tips que se buscan, lo que no debemos pensar en estos entrenamientos es, por eso es tan difícil, justamente el arte de armar esto es cada vez más difícil, porque hay que tener en cuenta estas capacidades condicionales, coordinativas, cognitivas, socioafectivas, socioemotiva y encima volitiva, que es todas las ganas que ese jugador de alguna forma puede poner.
Esto no hace falta que lo vean, pero sí trabajamos un poco sobre esto, son paradigmas clásicos, en cual que en general esto se trabaja en algunos clubes, solamente pensar en reglamentos, solamente trabajar en determinada cuestión, y no pensar tanto en el jugador, y no pensar tanto en la evolución e investigación del jugador, que es un paradigma que tomamos de otro deporte, pero bueno, creo que nos sirve en este caso. Algunas cuestiones sobre el final. Es imposible automatizar, claramente que en algún momento ustedes han escuchado también por otros autores que buscamos en el rugby juvenil intentar automatizar un gesto. Es claramente imposible. O sea, la excelencia de un gesto bien hecho probablemente tienda que ver con situaciones donde uno mejora o deja de prestar atención al contacto, porque me van a golpear y voy a perder la pelota, a qué va a ocurrir, entonces lo hago de la mejor forma posible, pero sin llegar a automatizar, porque automatizar significaría justamente pensar que no es el deporte que nosotros vemos que se moviliza momento a momento. Sí, proponer variedad en las situaciones, ¿sí? Ahora lo voy a decir, quería llegar a esta, les gusta a los entrenadores, ejercicios individuales. Cuando buscamos tips para estas edades, tenemos que tratar de proponer ejercicios individuales y grupales con oposición activa y en lo posible con situaciones para resolver en pequeños partiditos, si me permiten el término, ¿sí? Entonces, acá van los 5 para el cierre y veo 5 minutos y voy a llegar bien con el tiempo. Que es proponer en estas edades, con todo lo que le vengo diciendo, primero acentuar la concentración de estos jugadores en la mejora de la competencia, para que el jugador se enfoque, y ya tiene edad, sobre todo a los 15, 16 y 17 años, para enfocar su mejora en cuanto a la técnica individual y algo que sé que también que han hablado, que es la táctica del juego. Esto que ya en otro momento se nombraba de juego agrupado, de juego desplegado, etcétera, es empezar a pensar esa táctica del juego. Luego poner énfasis en la solución del 1 versus 1. Claramente hay que poner énfasis en esa evolución y en esa solución que implica, como dijimos hoy, principios del deporte, principios de este deporte es ir siempre a avanzar. O sea, el primero es avanzar. Tenemos muchas situaciones de 1 versus 1 donde lo que primero ocurre es evadir. Y claramente lo que hay que tratar es jugarse el 1 versus 1 o por lo menos enseñarles, mostrarles todas las estrategias que ustedes quieran utilizar para que los jugadores tengan la situación pensada de lo que primero tenemos que hacer es o fijar, o evadir, o tomar contacto, pero tenemos que resolver esa situación inicial en ataque y en defensa. ¿Sí? Porque muchas veces solamente creemos que el equipo que tiene la pelota es el que lo hace y lo demás hace sombra, se mueve. Sí o sí debemos pensar esa situación. Luego facilitar que esos jugadores en ese 1 versus 1, el otro día hubo una pregunta muy interesante que es ¿cuál es el componente del jugador? ¿Dónde puede ser creativo el jugador? Bueno, claramente en los espacios, en los lugares que se juegan, no son siempre igual como los dijimos, qué tipo de pase no son siempre lo mismo, por eso tratamos justamente de no automatizar. La anteúltima, aplicar distintos juegos, distintas situaciones donde los jugadores obviamente tomen habilidades. El tema del pie es un gran tema, que seguramente después lo retomemos en las preguntas, pero juegos donde realmente sientan los jugadores que tienen una cercanía grande y que están resolviendo situaciones de habilidades. Y después pequeñas estructuras, potenciar esa ejecución, aunque la repetición, y esto quizás después lo volvamos a decir, a los jugadores en general les cuesta mucho repetir en el tiempo. Yo no sé si es porque somos latinos y porque en general los entrenadores franceses y mucho acá en Latinoamérica creemos que porque cuanto más ejercicios, más conitos, más situaciones ponemos, más lindo y más entretenido, entre comillas, vendemos esa situación, que en los países donde, por ejemplo, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, donde lo repiten hasta el cansancio, intentando buscar esa excelencia en la ejecución de esas situaciones de pequeñas estructuras del 2 versus 2, o con mayoría de ataque de 3 versus 2, o con mayoría de defensa, sería 2 versus 3, y así sucesivamente 4 versus 3, 4 versus 4. Y en espacios reducidos, en lugares de cancha donde uno pueda realmente pensarlas. Hay buenas propuestas de
resolver 2 versus 2, 3 versus 2, después ir a la cancha y hacer un juego amplio, y después nuevamente volver a resolver, pensando sobre todo en lo que no le está saliendo a los jugadores. Que a mí siempre me hace ruido esta situación, porque decimos no le sale a los jugadores. ¿A qué jugador? A ninguno. ¿Y en qué situación? Si todas las situaciones son distintas. Es muy, muy complejo hacer solamente un recorte, una reproducción única de lo que está pasando en cancha para después mejorarlo en otra situación. ¿Cuál sería la respuesta? Generar la mayor cantidad de situaciones de juego externas para después ponerlas en el juego. 2 minutos antes de que termine, esto es algo que después lo voy a circular, simplemente es en la Academia de Oakland con sus principios del juego, pero de acá, a mí me gusta mucho hacer las cosas simples, que ustedes hayan llevado 2 o 3 conceptos simples, y los neozelandeses hacen las cosas simples. Entonces, de todos los principios del juego que toman de la World Rugby, ellos toman uno y después realmente lo trabajan, intentando llevándolos a hacer algo tan simple como 3 principios para atacar y 3 para defender. Y a partir de ahí empiezan a desarrollar no solamente su academia, sino su forma de jugar. Comparto para cerrar estos contenidos, ¿sí? Para que ustedes lo tomen y lo puedan llevar al papel, y si no, empezamos con esto después del corte, así que no se preocupen si se corta, pero fíjense que esto entre los 13 y los 17 años es algo que podríamos incorporar, que los jugadores tomen el contacto como natural, incluyo todos los jugadores, ¿sí? Si bien ya sabemos que algunos ya están jugando en algunos puestos que no tienen tanto contacto, es importante. Billy, no te veo, pero si se corta, o querés cortar acá y no meterme al medio de los contenidos esto, para retomar con esto en la siguiente. Está bien. Sí, falta un minuto, dice. Así que Avanzo. avanzá hasta donde se corte y después nos enganchamos todos de vuelta y con la misma ID, la misma contraseña y seguimos. Ok, era este último y luego vienen las preguntas, así que estamos bien en tiempo. Dale, si se corta y después lo ven en otra plataforma, quédense tranquilos que finalizaba básicamente acá. ¿Sí? Bien, que los jugadores tomen el contacto como natural, entendemos, y si lo miramos no solamente en los jugadores del top 12, del top 14, los mejores jugadores esos, sino la cantidad de jugadores que están jugando, que después cuando probablemente lleguen a las academias, eso obviamente se observa. Y no quiero que algunos se ríen, así que espero que están listos para la pregunta, eso es buenísimo. Sí. Bueno, muchachos, terminamos un poco con lo siguiente. Antes de sus preguntas, sobre todo pensar, ¿no? Más que nada, me parece que esto estaba bueno. Bueno, por si a uno le había quedado sin tomar nota, decíamos, para estas edades perdón, estas edades entre los 13 y los 17, los jugadores al contacto como natural, esto sí está bueno, todas las caras que veo, hacer algunos aportes luego, sobre todo para seguir pensando siempre. Buscar habilidades motrices básicas, ¿sí? Las básicas son seguir pensando en correr y mejorar la técnica de carrera, de buscar un buen pase, y después empiezan las combinadas. O sea, correr y pasar es una habilidad motriz combinada, y no es tan simple. Ahí lo vieron los profes cuando había que hacer disociación de tren superior, de tren inferior, y los jugadores hacían un nudo. Eso claramente es porque no estaba trabajado la habilidad motora básica, ni tren superior primero, ni tren inferior después, y después justamente las dos situaciones generaban inconvenientes. Y esto de atacar con la cadera hacia el ingol y disociarla para poder rotar el tronco, les cuesta mucho. Por eso hay cosas que a veces avanzamos y nos preocupamos sin pensar de alguna forma por cómo comenzó. Bien, que los jugadores de esta edad claramente aprendan las técnicas individuales, ¿sí? Y específicas. Es el momento, o sea, ya no hay más, al principio decíamos que hay que aprender todas, bueno, acá hay mucho para trabajar de específico. No me atrevo yo nunca, cuando preguntan la definición de puestos y de decir, bueno, este jugador ya juega en determinada edad, lo dejo a los 16 años, lo cambio o no, porque conocemos muchos casos de jugadores que ustedes siguen variando, y acá veo entrenadores que han entrenado plantel superior también, entonces a veces la necesidad del club hace que el ala lo tenga que poner de hooker, y está mal, está muy mal, porque tenemos que
proteger primero la seguridad, pero bueno, esta es la cuestión de conocer las técnicas individuales de los gestos. Luego que se acostumbren a jugar bajo presión. La bajo presión no es jugar con gritos, jugar con locura, sino jugar con oposición, es decir, con la cantidad de jugadores enfrente, en espacios reducidos, en retroceder y venir jugando desde atrás, que puedan resolver situaciones que realmente se van a dar en cancha. No sé si siempre ni muchas, pero trabajar bajo la presión en esta edad, sobre todo en 15 a 17, es lo sugerido. Es lo sugerido porque en general, ya que hay una cuestión social, en el cual juegan pantallas que pierden un jueguito, cambian y vuelven a jugar. No les pasó nada, no pasa nada jugar bajo presión. El deporte les enseña en estas edades que jugar bajo presión es parte del juego, no es que esté bien o esté mal. Pero son los momentos para empezar a hacerlo, porque después viene la última patada a resolver en la primera división y nunca hubo experiencias previas para poder hacerlo, ¿sí? Que tengan continuidad del juego, claramente que tengan la continuidad con mano, con pie, atacando espacios, que tengan control de la pelota. Tenemos jugadores juveniles que no controlan la pelota o hacen pases al vacío y sin sentido, pero proteger la pelota, en definitiva buscar control de la pelota, claramente correr hacia adelante, con y sin pelota lo decimos, es o en ataque o en defensa, pero jugadores que naturalmente miren adelante y corran adelante. El otro día escuchábamos y decíamos, ¿qué es mirar para adelante? ¿Qué tengo que mirar para adelante? ¿A quién miro adelante? Bueno, esas son las cosas que nosotros les tenemos que enseñar. Y obviamente posturas corporales. Está claro que las posturas corporales de esta edad son definitorias, porque después no tenemos más tiempo. Ahora con toda la cuestión polémica de los scrum, etcétera, es tiempos que se deberían haber trabajado con posturas corporales previas, ¿sí? Entendemos que 15 y 16, la evolución del reglamento, sigue siendo el momento de posicionarse en la cancha, el hecho de aprender a posicionarse es con y sin pelota. Insisto, los entrenadores presentes que por ahí tengan un poco menos de experiencia, muchas veces solamente miran al jugador que tiene pelota y no empezar a observar mucho más, conocer un poco más de juego también como entrenadores. Antes de las preguntas, compartir 2 o 3 reflexiones. Siempre como entrenadores pensamos el juego como esa bicicleta y nosotros somos los jugadores. O sea, claramente esa persona no encaja en esa bicicleta. Esto es lo que me gustaría como pensar, qué ocurre con esa bicicleta y qué ocurre con esos jugadores, nosotros como entrenadores. Desafiarlos, ¿sí? Desafiarlos a ustedes, porque aprender cosas nuevas seguramente ya lo saben. Bueno, hay que ver qué es lo que no sé, a dónde me puedo robustecer como entrenador, es un poco el desafío. Esto de pensar fuera de la caja es un lindo desafío, es salir, el cómo sí. Hoy leí a la mañana un autor inglés que decía el pensar cómo sí. ¿Cómo sería si yo tuviese en lugar de 20 jugadores 8? ¿Cómo sería si yo en lugar de 12 jugadores que están acá tengo 90, como tengo yo en mi club? ¿Cómo sería? Todas esas situaciones nos generan a los entrenadores justamente nuevos conocimientos. ¿Cómo sería, si alguna vez se preguntaron, entrenar la Rugby Championship? Se ponen ustedes no en situación de hablar, sino en situación de cómo planificaría, cómo pondría ejercicios, cómo los pondría, cómo manejaría la situación de los viajes, etcétera. Estos son aprendizajes que entendemos que pueden hacer. Esto van a recibir, son básicamente todo por donde anduve para contarles trabajos y después, bueno, simplemente agradecerles que hayan estado este tiempo y por supuesto poder hacer las preguntas que quieran. Billy, no te escucho. No sé si sí. no me escucharon a mí tampoco, me preocuparía. No, está bien. No, sí, te hemos escuchado. No, te pedía que me devolvieras al escritorio, pero tenía yo el micrófono cerrado. Bueno, acá ya tengo una pregunta de Nahue Alustiza. Date el micrófono, Nahue. ¿Estás, Nahue? Ahí está. Ahí está. Bien, Sí, bien. sí. Dale, hacés la voz, así, porque es un poco larga. No, la idea en realidad era porque, bueno, como llegué medio justo con el horario, no había enganchado tal vez la charla desde el principio. Primero, bueno, muchas gracias por la charla, la verdad.
Y la pregunta era, ¿qué balance haríamos, digamos, en los entrenamientos entre estos ejercicios cerrados de, digamos, de entrenamiento técnico y los, digamos, juegos abiertos de situaciones en los cuales fomentamos la creatividad del chico? Eh, bueno, gracias por preguntar, Nahuel. En realidad, vamos por partes, a ver si entiendo realmente la pregunta. El balance podría ser si hay uno más importante o uno menos importante, si hay un por ciento. Yo soy un poco, no estoy muy a favor de los por cientos para entrenar, porque los entrenadores vieron que les dicen 25, 25 y 50. Yo entiendo que lo que hay que tratar de transmitir es el concepto, es decir, menos, menos y acá mucho. Y que nosotros eso, por supuesto, se puede cuantificar, las cargas se puede cuantificar claramente con un cronómetro, ¿sí? Y dentro de ese tiempo yo entreno 1 hora y media, entre que los jugadores vienen y todo, tengo 15 minutos menos, de esos 90 son 70 minutos, de esos 70 minutos, la mitad son 35, 35 menos los físicos, más y ahí tengo los tiempos y armo un poco. Los porcientos ahí son, me parece que tiene que ser más de orden que de respeto puntual. En cuanto a los ejercicios técnicos y cerrados, o por lo menos intentando ver algo mucho más fijo y algo más abierto, pensemos, el otro día también se hablaba algo con respecto al tema de las modas, ¿sí? Yo esto estoy totalmente de acuerdo. Evitar las modas, evitar que cada uno copie un modelo. Ustedes tienen un modelo, el que tiene mucha experiencia es el momento de empezar a ajustarlo, pero tiene un modelo propio y los que están comenzando están empezando a armar un modelo. Entonces, ¿cuál es la mejor de las dos? Claramente, al principio, por eso hay que pensar siempre en el jugador, es cómo está acostumbrado el jugador. Es muy importante, y a nosotros nos da mucho resultado, cuando el jugador comienza a formarse, por eso en un momento hablé del hábito, comienza a formarse y entiende que vos me lo estás planteando un poco como contrapuesto, ¿no? Supongamos que es cerrado y abierto. Que el jugador entienda que en un momento es cerrado y en otro momento es abierto. Si ustedes me dicen cuál es el ideal o el óptimo, la pregunta que vos tomaste es, yo no te podría decir cuál es el óptimo. Claramente ustedes son los que tienen el termómetro para ver si el grupo necesita más trabajo donde trabajar la creatividad, porque seguramente ya tiene incorporado. Los ejercicios técnicos en general se enfocan para la mejora de una destreza. Esa destreza tiene un montón de situaciones alrededor que son fijas. Siempre van a ser 4 versus 3, siempre voy a partir del mismo conito, siempre voy a salir del mismo lugar. Eso sería cerrado. Ahora, si la pelota viene de un lugar, si la pelota viene del otro, si retrocedo, si en lugar de ir a atacar el 3 versus 2, agarré a un jugador, lo dejé y termino siendo 3 versus 1, eso genera situaciones abiertas. Entonces, yo pienso que también en la situación cerrada también se genera la creatividad. A veces parecería que la creatividad solamente es la situación abierta, ¿sí? Y esto viene de los deportes cerrados cíclicos y los deportes abiertos, que en general es el ciclismo o la natación, en el cual uno reproduce algo que se nombró acá, una gestoforma, muchas veces, porque no cambia el medio. O sea, el agua siempre igual, la bicicleta siempre igual, no cambia nada. Acá, por más que sea un ejercicio cerrado, de un pase, de un 3 versus 2, siempre hay alguien que le grita afuera que la pelota no viene igual, que entonces la situación entre abierta y cerrado, te diría que no, para mí no es tan cerrada. Sí, sí, comparto con ustedes que ustedes van haciendo su perfil y el grupo necesita a veces mucho más una parte que la otra parte. Y ustedes, en definitiva, insisto, como dijimos al principio, lo más importante es cómo esos jugadores van avanzando, cómo esos jugadores van tomando el concepto y que ustedes detecten en ese diagnóstico permanente que hacen cuál es la necesidad de los jugadores, no del entrenador. ¿Sí? Que esto es un gran tema. Creo que hay otra también, Billy. Sí, 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 ya le doy a Vladi. Gracias, Nahuel. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Sí, Vladi, ahí te doy micrófono. No sé si tarda en llegar la señal. Date vos, abrite el micrófono. Ahí está. Vale, ya, gracias. Buenas tardes, Juan, muchas gracias. Y muchas gracias a los demás por dejarme participar. Yo quería preguntarte, cuando te refieres a la presión en los entrenamientos, ¿qué es la presión en el trabajo o el nivel de contacto? Vladimir, desde Madrid, muchas gracias. Gran amigo, siempre compartiendo
conocimientos. Hago referencia a las dos presiones, ¿sí? Una presión es la psicológica, de poder trabajar sobre la presión de los niños o de los jóvenes, donde el entrenador, los compañeros, la situación de toma de decisiones, se genera una presión. Y luego está la otra presión, que es reducir la cantidad de espacios, de forma que uno tenga que resolver esa situación de un 2 versus... No es lo mismo un 3 versus 2, trabajando todo el ancho de la cancha, que tener que resolverlo en una situación de 10 metros con 10 metros. Esa situación rápida, pensada y ejecutada, tiene que ver también con pensar situación de presión, ¿sí? Hay muchos jugadores en edades juveniles que nosotros podemos invitarlos permanentemente a que, bueno, hay que resolverlo porque es la última pelota. Esa famosa, es la última, resolver la última. ¿Cuántas veces nosotros como entrenadores fomentamos, invitamos o planificamos resolver situaciones que definan un partido? Tiene que ver con un aprendizaje, tiene que ver con los niños, con los jóvenes, vean a los 15, 16 años que es la última pelota. Si la haces bien, ganás. Bien, pero hay que vivirlo. ¿Sí? No solamente en la final, con la gente gritando afuera, con nuestra ansiedad y todo lo que no supimos hacer, que lo vean por primera vez en el partido. Esto es algo que creo que uno puede tranquilamente formarlos y ayudarlos a que no pasa nada, salió mal, pasa nada, volvemos a aprender, estamos aprendiendo, como dijimos al principio, pero que la puedan vivenciar. Necesitamos jugadores que vivencien esa situación extrema de última patada, patada a los palos, ¿sí? La última patada, y la erró. Bueno, ¿cuántas veces la practicó? No, nunca. Y seguramente erre, quizás la metió, está claro. Yo recuerdo varias patadas en la urba definitorias, pero jugadores de la talla de Madero metían 100, Nico Sánchez hacía 100 entrenamientos, o sea, era más fácil que la meta que la erre. Ahora, en el pateador de un club que también conozco no pateaba nunca. Iba a patear la última y ya está, listo, ni la esperemos. No hay forma de que entre esa pelota, excepto que sea casual. Pero generar esas situaciones de presión en el juego, insisto, jugar de 14, en juveniles de la urba muchas veces les ocurre a los jugadores que no viene un jugador, que juego con menos jugadores, que entonces todos los jugadores se bajonean, no tengo... No. Jugá 14 contra 15. Después los entrenadores se pondrán de acuerdo y mantendremos que no tenga que ocurrir. ¿Pero alguna vez lo practicaste? ¿Sí? Gracias, Vladimir. Billy, ¿alguna más? Creo que había una de la otra sesión. No tenés micrófono, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que está tratando en dar micrófono. No, de la otra sesión no quedaba nada, eran todos saludos. Yo tengo una, que por ahí no hace al tema de la reunión. Vos en un momento determinado hablaste de que nos tenemos que acostumbrar los entrenadores a no seguir el juego. Yo te voy a contar una experiencia. A mí, un día un entrenador... Perdón porque se me cortó. ¿Acostumbrarnos a qué? A poder no seguir el juego. O sea, no seguir la pelota. ¿Sí? No observar solamente la pelota. Exactamente. Bueno, yo eso una vez, después de muchos años de entrenar, un entrenador grande del club me dijo, vos entrenás muy bien, tus equipos juegan bastante bien, dice, pero sos un hincha con tablilla, o sea, con tablerito de cosas. Y digo, ¿por qué? Y porque, no sé, vos te detenés en ver la jugada y viendo como cualquiera que está en la tribuna mirando el partido. Dice, vas a tener que hacer algún trabajo extra para acostumbrarte a no verlo. Y bueno, él me dijo que eso estaba en uno. O sea, que uno tenía que encontrar las formas desde el entrenamiento. Yo lo busqué desde el entrenamiento. ¿Hay algo como para que ayudar a eso? A que vos te acostumbres a no ver. O sea, por eso me volví loco con los videos, porque muchas veces no veía cosas del partido y las veía después en el video, más detalladamente. Pero Mirá, nosotros durante mucho tiempo en los cursos URBA mostrábamos un videíto sobre un test de atención, en el cual 5 jugadores blancos pasaban una pelota de básquet, sí. Después lo pongo en las redes si quieren lo ven, Sí, y pasaba 5 de jugadores negros.
¿sí? Y había que contar los pases de la pelota de jugadores blancos, y estábamos allá en San Pablo con 300 entrenadores, veían ese video y le preguntábamos a los entrenadores si habían visto algo más que contar los pases. Y los entrenadores te decían que no, y pasa un oso de 2 metros, negro, sí, pero un oso, por detrás. Y eso un poco muestra justamente que los entrenadores muchas veces no vemos más allá de la pelota. La sugerencia es, insisto, lo dije en un momento, es el mejor momento para nosotros autoevaluarnos y hacernos esa prueba. Hay un montón de situaciones de contacto donde los entrenadores se siguen poniendo al costado de los jugadores. Es imposible de 13 a 17 años ver ojos abiertos, uno de los factores claves, poniéndose de costado. Evidentemente hay que ponerse detrás, y después del otro lado, del portador y del defensor, y ver los partidos desde un costado, y verlo desde atrás, y verlo desde la tribuna. O sea, en edades juveniles también nosotros podríamos sacarnos un poco ese chip de entrenador de Steve Hansen y decir, estamos formando chicos y también nos estamos formando nosotros. Los analistas de video, y vos eso tenés muchísima experiencia, en un momento sugerían la torre en un costado, después la sugerían detrás, y después había distintas teorías. Para mí es, cuanto más lo puedo ver, mejor. Hay un video incluso de Pumas All Blacks acá en La Plata, el primer partido, con una filmación de atrás, y se ve todo el partido desde atrás, y se ve ancho, o sea, no se ve solamente hasta el segundo jugador, sino que se ve el ancho de la cancha. Y la cancha es gigante, son 70 metros reales, o sea, esto lo decimos en los cursos de entrenadores, pero 70 metros, que cuando vos ves 7 puntitos y un grupo de gente, decís, ¿por qué no podemos ser más simple atacarlo? Me parece que yo un poco los invito también a que ustedes hagan esta experiencia, de no solamente ser entrenadores principales, sino que si tienen un colaborador, que el colaborador tome la parte principal y ustedes sean los que toman el otro rol. Ese cambio de rol los eleva a ustedes, los mejora, pero hay que vivenciarlo, no te lo tienen que contar, ¿sí? No te lo tienen que contar, hay que vivenciarlo. Así que yo un poco lo que te invito es lo mismo que hacer entrenador, mirar partidos y mirar entrenamientos de distintos lugares. ¿Sí? No, a veces parecería que en todo lo que uno planifica no tiene tiempo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el tiempo para que el entrenador sea mejor? ¿Cuál es tu tiempo propio para que vos en la práctica seas mejor? Después ves un video, después venís acá un rato, después lees un libro, pero en la práctica, ¿cuánto tiempo vos en tu práctica mejorás vos mismo? Estamos trabajando en distintos clubes con una grilla de autoevaluación, que el entrenador se autoevalúe, porque es muy difícil el head coach o el coordinador que te diga, a ver vos, que hiciste mal, fulano, como entrenador, ¿no? Entonces, yo un poco lo que propongo es generar una planilla propia. Ahora va, volvés a entrenar, te sentás en el auto para volverte a tu casa y en 30 segundos ponés del 1 al 5 determinadas áreas para mejorar. Cuando termina el mes, vos te sentás y mirás y decís, a ver, ¿tuve feedback? No, pero no es que me lo cuentan, lo hice yo, me autoevalué. Hoy los entrenadores en general no se autoevalúan. Están esperando a ver si estoy bien, si me dijo bien, si conseguí que me den otro grupo, tal cosa. Pero ¿cuántas veces nosotros como entrenadores tenemos una grilla simple de 10 puntitos donde son cosas que tenemos que ver? Tono de voz, llegada. Vos me habías hecho una pregunta y acá si hay más entrenadores de rugby infantil, no sé si eran ellos el perfil, ¿cómo tratamos al chico nuevo? ¿Cómo tratamos al chico nuevo? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo lo integramos? Bueno, esas cuestiones deberían estar dentro de nuestra marca como entrenadores. Y a veces no lo hacemos. Bueno, sale, no. Eso debería estar preformateado. Vieron que en otros países hay una lista para todo. Bueno, en ese nuestro deberíamos tener incorporado eso. Yo compartía el otro día, y ahora le dejo a Coco su pregunta, pero hicimos una evaluación, una investigación con 300 entrenadores, 300. O sea, no hay investigación todavía y no está publicada porque estamos trabajando sobre los datos duros, que se llaman. 300 entrenadores de Argentina, sobre todo el foco en Austral y en Tucumán. De los 300, una de las cosas que estamos viendo son causas de abandono. ¿Sí? Por eso cuando preguntan por qué no vienen a mi club, hay dos conceptos grandes en ese caso, que es retención y captación. Retención y captación. La captación
te diría que es lo más simple. Lo complicado es retener chicos. Y estamos demostrando que se están yendo del club, se están yendo 8 y vienen 10. Entonces a fin de año vos decís, tengo 2 nuevos. Está bien, pero se te fueron 8. Si vos pensás sobre esos 8, entonces los 300, insisto con esto porque no es un dato menor, una investigación de 300 entrenadores donde nos dijeron causas de abandono. De las causas de abandono en Argentina, por eso le pido disculpas si hay gente de otros países ahora, pero en Argentina, las causas de abandono, el 70% de los chicos que abandonan, el 70% son causas relacionadas con cuestiones de la formación del entrenador. De la formación del entrenador. Cómo le habla, cómo explica, cuando se golpeó y no prestó atención, cuando se fue y nadie lo llamó. Bueno, las tenemos listadas, no era parte de la charla de hoy, les pido disculpas, pero esas cosas a mí me ponen, me enervan, porque digo, si los mismos entrenadores, ya no afuera, ya no estamos, un dato que plantea la UAR, que están bajando los números, porque están bajando la cantidad de chicos. En estas edades, ¿sí? Las otras peleas son con la pantalla, porque los chicos se van porque pelean con la pantalla, es mejor ir a jugar a la pantalla que el club. Ahora, ¿cuántos como entrenadores hicimos entrenamientos que están buenísimos y los chicos vuelven donde el entrenamiento está buenísimo, donde le di espacio, donde hay un montón de cosas para hablar, pero sigue siendo cosas que dependen del entrenador? Entonces, las causas que quedan afuera de abandono ahí, por si alguno se está preguntando, che, ¿qué pasó con los otros chicos que no están? Es solamente económicas. Económicas dejan de jugar porque está cara la cuota, por el traslado, porque me queda lejos, esos son los otros. Pero el 70% de la cantidad de causas de abandono que se van, tiene que ver con los entrenadores. Entonces ya no estamos diciendo, lo dijo un loco, estamos empezando a pensar y escribir sobre 300 casos. Por eso digo, cuando preguntan un montón de estas cosas, Billy me había pasado unas preguntas, ¿no? Esto de qué pasa con la poca cantidad de chicos, qué pasa con el recién llegado, se pueden buscar estrategias, pero yo por lo menos ahora, en este pequeño espacio que me queda en tiempito, les digo, muchachos, piensen ustedes, y piensen con sus staff, y piensen en sus clubes, retención y captación. Y esto es a los dirigentes, porque cuando me toca hablar con presidentes les digo lo mismo, no solamente el entrenador, ¿sí? No solamente captar, sino retener, que no se nos vayan, tenemos un agujero en la bolsa, y se nos van las pelotas. No, pero compro nuevas, pero se me van. Y entonces, pensemos este concepto también. ¿Sí? ¿Una más, Billy? Dale, a Coco. Dale, Coco quería hacer una, me parece. Sí, Coco, habilítate el micrófono. Billy, Juan, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, todo tranquilo. Para redondear un poquito esto de que vos planteabas, yo creo que lo entiendo, de la no automatización, ¿sí? O sea, a veces cuando escucha así, y capaz que escucha algún entrenador que conozco que no está acá, lo voy a escuchar, y dice, bueno, entonces los hábitos no los entrenamos, o no entrenamos la técnica, no hacemos ejercicios cerrados, entonces vamos todo el juego. Yo lo interpreto de otra manera, entiendo que vos también, pero yo sí creo que hay cosas que hay que automatizar, y no puedo automatizarlo, van a ser 20 minutos de un ejercicio cerrado, ni 15, ni siquiera 10, pero quizás sí, esos 10 divididos en 4 veces de 2 minutos y medio, cuando los intercambias de juegos y trabajás, después de que hacer que sea significativo ese trabajo, lo metés y ahí trabajás. La posición inicial de las manos, que está bueno que sea la inicial, quizás después que te permita adaptaciones, o la posición corporal a la hora de atrapar un pase, o que si estoy cerca de la defensa, no tenga que estar pensado que tengo que estar más con el centro de gravedad un poco más bajo, sino que sea algo en lo que no tengo que pensar. Entonces, desde esa óptica, que hay cosas que pienso que sí, que está bueno que estén automatizadas. Quiero decir que los jugadores no tengo que pensar en eso a la hora y quizás no, seguramente. Yo te comparto. Generar robots, ¿no? Sí. No generar robots, quiero decir que la parte automatizada sea la base para que después los chicos puedan tomar sus decisiones. Sí, bueno, gracias por la pregunta. En realidad el tema de la automatización está cruzado por un dato no menor, que es el crecimiento de los chicos. Con lo cual, cuando yo, por ejemplo, automatizo, esto no es negar, sino es incorporar. ¿Sí? Yo pienso siempre el entrenador que todo lo que estamos hablando es llenar una mochila. Y yo, siendo una mochila, el día que tengo un problema, meto la mano en la mochila y digo, ¿cómo lo soluciono?
pero cuanto más grande es la mochila, más herramientas voy a tener a resolver. Ya, sí, se está grabando de nuevo. Bueno, el lío que tuve. O sea, tengo una riñonera, voy a sacar 2 cosas, pero si tengo una mochila de 70 litros, voy a estar sacando más cosas. Con lo cual no es estar en contra de la automatización, sino que también pensarlo, de que quizás vos, por ejemplo, te lo hago simple con el pase. Yo el pase, a los 15 años lo tengo acá y genero siempre este movimiento. Ya tengo el movimiento incorporado. Pero a los 16 años, la mano está, no sé si se alcanza a ver, medio centímetro más allá. Y medio centímetro más allá. Entonces, ese jugador, una cosa es incorporar el gesto, por eso se habló de gesto-forma en un momento, y otra cosa es que siempre sea igual. Con la patada pasa lo mismo, o sea, que el jugador patee bien y tenga determinada técnica a los 15 años o 16, cuando patea a los 17, las palancas, la biomecánica, la postura, el trabajo de piernas, no va a ser el mismo. Entonces, esa automatización no necesariamente es igual así. Yo no me especializo en la automatización. Sí entiendo que nosotros lo que estamos haciendo es no estar en contra. Coincido con vos, con ser cuidadoso con el mensaje. Esto soy cuidadoso. Pero para el que lo escuche acá es algo que me parece que estamos como dando un paso, es decir, yo ya no le digo no a nada, sí a todo. Y después veo qué me sirve, pero yo abro. O sea, acá la charla nunca fue automatización sí o no, es el concepto de automatización, en qué lugar lo tengo en cuenta. Ojalá que los entrenadores, porque también está del otro lado, que es pensar, entonces si lo automatizo, listo, ya cumplí. No, justamente, ¿sí? Y de hecho el hábito es preferible la automatización de hábitos, y ahí sí te doy la derecha 100%. El chico que es respetuoso a los 5, 6, 7 y a los 20. El pibe que ustedes le dicen, respeta un sistema táctico, hace las cosas, llega temprano, son los banderines de honor, si quieren. Esos están automatizados. Bueno, ojalá tengamos más, incluso de esos, ¿sí? No quiero quedarme corto, Billy, hay una más, creo. Tengo 2 preguntas más. Dale. Una con Dani López, que se dé micrófono, y después de Dani López, Mariano Zunini, y ya terminamos porque nos estamos quedando sin tiempo en la segunda parte. Dale, Dani. Yo agradecerles a todos por su tiempo, porque si después se corta, prefiero siempre cortar el Zoom y no el Zoom me corte a mí. Es como el juego, ¿vieron? Que el juego hay que cortarlo antes de que muera, que Sí. también la decimos hace mucho, y no se muera el juego, bueno, esto es lo mismo. Gracias a todos igual por si después se corta. Dale, Dani. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias. Quería hacerte una consulta. Viste que en los infantiles nosotros normalmente el entrenador trata de, digamos, adaptarse al grupo y trabaja más la parte, digamos, individual. ¿Vos qué sugerís, sobre todo cuando estamos acá en juveniles, no tanto ya una M17 para arriba, pero poner una 13, una 14, una 15? ¿Adaptar el entrenador, que el entrenador se adapte al grupo o adaptar el grupo al entrenador? ¿Cuál sería tu sugerencia en esto? Dani, bueno, primero gracias por tu pregunta. Después la anoto para seguir buscándola, porque es algo que en general suelen preguntar, porque la más fácil sería siempre que los jugadores se adapten a nosotros, ¿sí? Esta a veces es la más fácil. Pero también conozco la realidad de los clubes urba. La realidad de los clubes urba hace que el jugador 15, en muchos jugadores no juntan 15 jugadores, o no van lo mismo a entrenar que a jugar. Entonces, vuelvo a lo mismo, por eso decía hoy adoptar, adaptar y mejorar, ¿no? Digo, la sugerencia sería que si todos funcionan como estaría bien, en un club donde tengo 100 chicos por división, ya puedo empezar, aparecen los A, aparecen los B, aparece una idea de juego, aparecen... Eso lo entiendo, top 12. Yo conozco primera A, primero B, primera C, segunda, empresarial, conozco un montón, y van a entrenar 8 y juegan 15. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma que decís vos, y yo la voy a seguir anotando para mejorarla. La sugerencia sería que nosotros busquemos una forma que se adapte a lo que nosotros como entrenadores queremos hacer. La realidad hace que cuando vas a jugar el domingo tenés 16 jugadores, y al win lo haces jugar de centro. Entonces, se cumple lo que realmente decís. Si querés, te miento y le digo, bueno, la teoría dice tal cosa. Yo después pienso también mucho en la práctica.
¿sí? En muchas provincias de Argentina pasa parecido, y hay otros países de acá, de los que veo, algunos que conozco, que también pasa parecido. Ojalá todos tuviésemos 100, insisto, 100 chicos, donde además puedo pensar en algo que les dije hoy, formar las destrezas individuales, formar las cuestiones específicas de cada jugador, y después, bueno, saco al jugador que considero, está mal, pero considero que tiene un mejor nivel, y pongo un segundo. Y al otro partido hago lo mismo, y los mantengo. Si me apuran un poquito, la realidad de la urba hace que eso no pase. La realidad de urba, no conozco tu club de origen, pero la verdad, pasa al revés. O sea, no es lo que se sugiere, sino que pasa al revés, que es que el equipo sale adelante como puede. Ahora, idealmente sería formar los jugadores pensando en plantel superior. ¿Sí? Ahí estamos trabajando como club. La mayor cantidad posible de trayecto de esos jugadores formándose con destrezas, con conocimiento de puestos, con agrupado y desplegado, con juego con el pie, para que lleguen a plantel superior. El objetivo final en sí mismo es sumar la mayor cantidad de jugadores que lleguen a plantel superior. ¿Está? Listo, Gracias. Mariano, te puedes dar micrófono si querés. Ahí estás. Bueno, Mariano Zunini. gracias. Hola, ¿cómo te va? Gracias, Billy. ¿Cómo te va? Bien. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Te quería preguntar que hablaste poquito de las acciones de contacto, todo lo que es de rugby infantil y cuando pasa a rugby juvenil. Digamos, lo que yo veo de mi conocimiento o de mi experiencia o de mi club, es como que pasa medio inmaduro ese jugador de infantil a juvenil en las situaciones de contacto, como que no lo disfruta tanto esa situación. ¿Qué proceso vos considerás que debemos trabajar en ese rugby infantil con la pérdida de miedo al contacto, con las caídas, con el tackle seguro, y cómo considerás para más adelante? No sé si se entiende la pregunta. Creo que sí. La sugerencia mía es, es tener claro que un objetivo real es poder acordar en el club que para menores de 14 años, hoy en Argentina, el cierre de rugby infantil se debe tener un perfil. Ese perfil incluye, M14, insisto, la incorporación del contacto en todas sus formas y maneras. ¿Bien? La diferencia a otros países es que ellos trabajan por edades. Acá está muy instaurado el tema de los niveles de enseñanza. Yo adhiero muchísimo porque la pérdida de miedo al contacto hace que si tenés un jugador nuevo a los 6, a los 8 o a los 9, claramente lo primero que tenés que hacer es tener pérdida de miedo al contacto a la pelota, al contrario y al piso. ¿Sí? Y para los 14 años deberíamos asegurarnos que todos los jugadores lo tengan. Acuérdense que el tackle en sí mismo tiene como 3, es algo que va a salir ahora en breve porque lo escribimos también, tiene como 2 etapas previas. Primero la pérdida de miedo al contacto totalmente trabajada, luego la iniciación al tackle, luego el famoso rodilla en el piso, segunda etapa del tackle y después tackle. O sea que para que un tackle se logre, necesitamos muchísimo tiempo previo. Eso no se trabaja, Mariano, al menos como yo lo veo, porque el entrenador en general lo que hace es, piensa, no tienen un proceso planificado de que todos los jugadores pasen por esas etapas previas y asegurarse las pérdidas de miedo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Viene un jugador y como su familia, no sé, tiene 4 hermanos más grandes, y él se entra y ese taclea de punta a punta. Y los entrenadores, y esto es otro para compartir con ustedes, lee que tenemos 2 jugadores que taclean bien, pero tenemos 20 que no taclean bien. Sin embargo, dejamos de trabajar. ¿Bien? Y un tema que también después lo comparto si quieren es la caída. La caída no del tacleador, sino del tacleado. Del tacleado. Presentamos un trabajo en el Congreso el año pasado del tacleado, porque se golpea el tacleado. Ustedes miran el tacleador y dicen, bien, buen tacle, y el otro se va agarrándose así y ese tampoco vuelve. Juan, entonces, sí. Nos queda menos de un minuto y no quiero dejar de saludar que te saludemos. Gracias. Bueno, perdón, Mariano, pero lo podemos seguir en otro lugar. Me contestaste, buenísimo.
Me lo anoto para hacer todo un Zoom del tema de juego en el piso, que también lo teníamos hablado con Juan. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que les haya sido de aprecio a todos ustedes también este momento. Así que bueno, pueden habilitar los Sigan las micrófonos redes. y saludarlo a Juan y agradecerle mucho. Ábranse los Gracias, micrófonos. Billy, gracias, Juan. Gracias, Gracias, Juan.